tema que vamos a estar tratando son 12 obras del Espíritu Santo. Había pensado en centrarme en una lección por cada una de ellas, pero he decidido resumirlas. A lo largo de la Biblia vemos al Espíritu Santo trabajar de diferentes maneras, hacer diferentes cosas, manifestarse de diferentes formas, pero hay unas cosas que el Espíritu Santo siempre hace. Hay unas obras que sobre todo en la vida del creyente el Espíritu Santo manifiesta en todos. Es una obra que el Espíritu hace en cada uno de los hijos de Dios y hoy vamos a mencionar 12. Intentaré decirlas rápido para que no nos quedemos demasiado rato aquí, sino el justo y necesario, pero vamos a intentar mencionar las 12 antes de que termine la clase. Así que vamos adelante, y para aquellos que quieran tomar nota, que hacen a veces eso, pues vamos a ir citando una obra y un texto bíblico que la respalde a lo largo de este tiempo. La primera, el Espíritu Santo convence al hombre de pecado. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 16 y versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera obra que podemos destacar en esta tarde del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Eso es algo que dijo el propio Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos redarguye, es el que habla a nuestro interior y trabaja en nuestro corazón para llevarnos al arrepentimiento. Nosotros sabemos lo que es pecado, nosotros conocemos lo que está mal, incluso el mundo sabe lo que está mal, pero no por eso se arrepiente. Pero no por eso sienten ni siquiera pesar en su corazón por ello. Incluso dentro de la iglesia hay personas que pecan y no sienten el más mínimo dolor, porque no son convencidos de su pecado. Cuando la Biblia dice que los convence de pecado, no significa que les hace saber que es pecado. No, saber que es pecado lo sabemos. Pero cuando la Biblia dice que nos convence de pecado, es que trae esa convicción al corazón de que lo que estamos haciendo es contrario a la voluntad de Dios. Y entonces trae arrepentimiento. Cuando nosotros nos hemos arrepentido después de escuchar la palabra de Dios, es únicamente porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Si el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, es imposible que nos arrepintamos de nuestros pecados. Nosotros cuando evangelizamos a una persona y le exponemos el evangelio, no podemos esperar que de su propia naturaleza se arrepienta. No, tiene que ser el Espíritu de Dios obrando en él por esa gracia y amor que lo lleve al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que nos conduce cada día a arrepentirnos, porque el pecado no es algo que haya pasado. El pecado no es algo que una vez conocemos a Jesús ya no pasa más en nuestra vida, sigue pasando. Y lo que nos lleva a arrepentirnos, lo que nos lleva a buscar a Dios en lágrimas, lo que nos lleva a llorar amargamente por nuestro pecado, a sentirnos sucios, mal, miserables y buscar solución a ese pecado, es el Espíritu Santo. Yo creo que de todas las obras que la Biblia destaca, una de las que considero más importantes es esta, la convicción de pecado. Porque sin convicción de pecado no hay salvación. Porque para ser salvos tenemos que arrepentirnos y creer. Era el mensaje de Jesús, arrepentíos y creed. Y para arrepentirnos necesitamos una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que la primera y gran obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, porque el mundo no es convencido de pecado, el mundo peca, pero no está convencido de su pecado. Así que la primera obra del Espíritu Santo en los creyentes es convencernos de nuestro pecado, de que somos pecadores. Hermanos, si tú eres capaz de decir, soy un pecador, necesito a Dios, necesito ser redimido, necesito ser perdonado, necesito ser lavado de mi maldad, necesito que alguien haga justicia por mí porque yo soy malvado, yo soy depravado. Si te has convencido de todo eso, es gracias a la obra del Espíritu Santo. No es gracias a la elocuencia de un predicador, no es gracias a que hayan usado una estrategia buena para evangelizarte, es que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. Hermanos, la primera vez que el Espíritu Santo obra en el creyente no es llevándolo a experiencias místicas y sobrenaturales, sino llevándolo a un profundo arrepentimiento. Llevándolo a un profundo arrepentimiento.
A veces vemos a los pastores predicar de pecado y la iglesia como que les sienta mal. Hermanos, hay veces que a mí incluso personas me avisan cuando traen invitados y yo creo que lo hacen con la intención de que suavice el sermón. Personas que me dicen, no, pastor, es que voy a traer a mi mamá este domingo. ¿Y? No, para que lo sepa. ¿Para qué me lo dices? Supongo que es con la intención de que no toque algunos temas, de que no hable mucho del infierno, de que no hable mucho de la ira de Dios, de que no hable mucho de pecado. Pues si no hablo de todas esas cosas, tu mamá se puede ir contenta, pero al infierno. Lo que nosotros deberíamos desear es, pastor, voy a traer a mi mamá, no es creyente, no conoce a Dios, hable de pecado, predique el evangelio. Dígale que solo Jesús es su esperanza. Dígale que es una pecadora. Porque tú piensas humanamente y humanamente piensas que esas palabras le van a sentar mal. Y sí, si Dios no obra en su corazón, le va a hacer irse enfadada a casa, molesta y decir, ¿para qué voy? ¿Para que me quieran reprochar lo que hago mal? ¿Para qué? No, eso va a pasar si no se convierte. Pero si Dios la quiere para Él, va a tocar su corazón, va a romper en lágrimas, va a alzar sus ojos a Jesús como su única esperanza y va a decir, te necesito, perdóname porque soy una pecadora. Hermanos, no intenten que nadie suavice el mensaje porque traen un invitado. Si quieren mensajes suaves, no traigan invitados, pero si quieren su salvación, tráiganlos. Porque la salvación no viene por mensajes suaves, la salvación viene por el evangelio. Y alguien dijo una vez, ya, pero el evangelio son buenas noticias. Uno necesita reconocer buenas noticias cuando primero ha escuchado las malas. El evangelio son buenas noticias de salvación. ¿Qué significa? Que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es maravilloso, pero tienen que saber por qué mandó a su hijo. Tienen que saber por qué tuvo que morir. Tienen que saber por qué tuvo que ser torturado y clavado en una cruz. Y por eso tienen que saber la mala noticia. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un discurso que para muchos es fanatismo, pero para el creyente que Dios ha obrado en su corazón es el mejor mensaje. Aquel mensaje que un día lo llevó de las tinieblas a la luz, aquel mensaje que salvó su alma. No se trata de predicar duro o suave, se trata de predicar la palabra y creer que es el Espíritu Santo el que convencerá de pecado. Si yo predico suave, los puedo traer al altar con un llamado de esperanza. No, ven, abraza a Jesús, Él va a llenar tu corazón, Él va a llenar el vacío que tú sientes, Él va a llenar tu dolor, Él va a calmar tus lágrimas. Y los puedo traer, pero eso no salva, eso no salva. Eso es paracetamol para alguien que tiene cáncer. Eso no salva. Necesitan venir, sí, pero venir a la cruz, venir a la gracia de Dios, corriendo para abrazarla y gritar, soy un pecador, necesito a Cristo. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Segunda cosa que podemos ver y de la que hablábamos en cuanto al Espíritu Santo y al nuevo nacimiento en otra lección, es el Espíritu Santo regenera al pecador. Primero hemos dicho que nos convence de nuestro pecado y en segundo lugar nos regenera. Juan 3:5, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La conversión, el nuevo nacimiento, la regeneración del pecador es obra del Espíritu Santo. Hay gente que escucho que dice esto, yo me convertí cuando tenía 15 años, yo me convertí en aquella iglesia. Hermano, tú no te convertiste, a ti te convirtieron. Tú no te conviertes, tú no naces de nuevo, tú no te haces nacer. Es una obra de Dios. Cuando Dios me convirtió, cuando Dios me hizo nacer de nuevo, cuando Dios me llevó de las tinieblas a la luz, cuando Dios me sacó de la esclavitud del pecado y me llevó a ser esclavo de Cristo, es obra de Dios.
Y por eso vemos aquí Jesús diciendo: en verdad te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Debemos nacer de agua y del Espíritu, debemos nacer de nuevo. Jesús no se lo estaba diciendo a alguien que no iba a la iglesia, era un hombre que iba a la sinagoga todos los días seguramente. No se lo estaba diciendo a alguien que no conocía la palabra, era un maestro de la ley, era respetado en la ciudad. Y Jesús se pone delante de ese hombre y ¿saben qué le dicen? Todo tu conocimiento y tu frecuencia a la sinagoga no te van a salvar, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo se asusta, ¿por qué? Porque Nicodemo en su mente, él se va a salvar por cumplir los mandamientos. En la mente de Nicodemo lo estaba haciendo bien, en la mente de Nicodemo se estaba ganando el cielo. Él se estaba ganando el cielo. Sin embargo, llega Jesús y le dice que todo lo que él estaba haciendo para ganarse el cielo no sirve, que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo se asusta y pregunta: ¿cómo un hombre ya viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre y va a volver a nacer? Nicodemo está diciendo: lo que me pides es imposible. Es imposible para los hombres, pero es posible para Dios. Por eso, nacer de nuevo, ser regenerados, ser nuevas criaturas, es una obra que debe hacer el Espíritu Santo. Hermanos, yo espero que después de la clase de hoy entiendan que el Espíritu Santo no son gritos, no son giros alocados, no es desorden en un culto. El Espíritu Santo es todo para el creyente. Es quien nos convence de pecado. Ahora vemos que es quien nos hace nacer de nuevo. Vamos a ver todo lo que la Biblia dice de Él, porque parece que hoy en día reducimos al Espíritu Santo a manifestaciones superficiales. Pastor, ¿usted no cree que el Espíritu Santo puede traer un inmenso gozo? Por supuesto. Pastor, ¿usted no cree que el Espíritu Santo puede quebrantar a alguien y llevarlo a llorar amargamente y fuerte? Sí, hermano, yo he llorado intensamente. Pero eso es secundario comparado con todo lo que la Biblia dice que el Espíritu Santo hace. Hay gente que vive buscando experiencias con el Espíritu Santo y ni conoce quién es. Yo no digo que no podamos tener experiencias con Él. Claro que sí. ¿Cuál es el fruto del Espíritu sino amor, gozo, paz, benignidad? Él trae paz, Él trae gozo. Esos son experiencias. En medio de la tormenta encontrar paz. En medio de la aflicción sentir gozo. Un gozo que nadie más sentiría si no fuera por una obra del Espíritu Santo. Pero para llegar a eso vamos a entender quién es y qué realmente hace en nuestras vidas. Convence de pecado, nos hace nacer de nuevo. Yo no me he convertido, a mí me convirtió el Espíritu Santo de Dios. Yo no me hago nueva criatura, Él me hizo nueva criatura. Él me cambió el corazón, Él transformó todo lo que yo soy por dentro. Él lo hizo, Él lo hizo. Tercera obra del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo sella al creyente como propiedad de Dios. Sella al creyente como propiedad de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. La primera cosa que quiero preguntar: ¿cuándo llega el Espíritu Santo al creyente? ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a morar en nosotros? ¿Desde qué momento podemos decir soy templo del Espíritu Santo? ¿Desde qué momento podemos decir yo tengo al Espíritu de Dios en mí? Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo no llega en un culto después del bautismo, porque hay iglesias que es así: primero me bautizo en las aguas y luego voy a un culto especial a bautizarme en el Espíritu. El Espíritu Santo no llega 30 años después de ser creyente. El Espíritu Santo no llega 20 semanas después de ir a la iglesia. El Espíritu Santo llega el día en que escucho el mensaje del evangelio y creo.
El día en que yo creo, el Espíritu Santo me sella, me sella. Es palabra de Pablo inspirada por Dios. Y es clara, no hay cómo dudar de ella, no es difícil de entender. Después de escuchar el mensaje, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. En ese momento fuisteis sellados. El problema es que algunas personas confunden el tener al Espíritu Santo con el ser llenos del Espíritu Santo, que son dos cosas diferentes. Déjame decirte una cosa, todos tenemos al Espíritu Santo, todos los creyentes, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Recuerdan los requisitos que pedían para los diáconos o los obreros en Hechos 6 cuando se habían multiplicado las necesidades? Traed hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, habían hombres que no estaban llenos del Espíritu Santo, habían hombres que no cumplían ese requisito. No era que no fueran creyentes, pero no estaban llenos. Es decir, tú y yo hemos creído en Dios, hemos creído el Evangelio, nos hemos arrepentido y tenemos al Espíritu Santo. Pero ahora ese Espíritu Santo se va a mover de una manera u otra en tu vida o en la mía dependiendo de muchos factores. Eso lo explicaremos la semana que viene con lo de andar en el Espíritu, dependiendo de cuánto oras, dependiendo de cuánto tiempo pasas en comunión con Dios, dependiendo de cuánto tiempo pasas con la palabra de Dios. Es normal que quien alimenta más lo espiritual esté más lleno y fortalecido en el Espíritu que alguien que simplemente ha creído, pero luego no vive una vida devocional con Dios. Y se le nota, tú vas a encontrar personas que los vas a escuchar predicar y vas a decir, hay algo, está lleno. Y hay otros que es palabra así, elocuente, pero están vacíos, están secos. Hay personas que simplemente te vas a tomar un café y los vas a escuchar hablar del Señor, compartir el Evangelio y vas a sentir que pasan horas con Dios. Vas a sentir que es como en el inicio de la Escritura, como ese Enoc que caminaba con Dios. Y vas a ver otros creyentes que vas a decir, bueno, son creyentes, pero a veces hasta lo dudo porque son así medio inestables. Todos tenemos al Espíritu Santo, una vez hemos creído el Evangelio, pero no todos estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero lo que sí que sabemos es que el Espíritu Santo sella al creyente. ¿Y qué significa ese sello? Ese sello significa propiedad de Dios. Propiedad de Dios. ¿Recuerdan ese pasaje que dice, aquel que es de Dios, el diablo no lo toca? ¿Cómo sabe el diablo quién es de Dios? ¿Cómo sabe el diablo cuando mira nuestras vidas quién es de Dios y quién no lo es? Aquellos que están sellados con el Espíritu Santo son propiedad de Dios. El Espíritu Santo sella al creyente para demostrar que es propiedad de Dios. Y segunda cosa, el sello también significa otra cosa. Cuando yo quiero mandar una carta al extranjero, yo no puedo mandar una carta sin un sello. Si yo pongo una carta en el buzón y no le pongo un sello, y el sello especial para su destino, porque si le pongo un sello que solo sirve para ámbito nacional, tampoco va a llegar, yo voy a meter la carta en el buzón y probablemente me venga de vuelta. ¿Por qué motivo? Por falta de sello. Pero si yo cojo esa carta y le pongo los sellos oportunos o el sello oportuno y la pongo en el buzón, tengo una garantía, va a llegar a su destino, porque ahora sí está sellada. Por eso Pablo utiliza la palabra sello, porque para nosotros también puede significar algo que está certificado, algo que va a llegar a su destino. Claro que no tenían los mismos sellos entonces que nosotros, pero habían sellos en la época. Se sellaba de otras maneras. Si te das cuenta, yo no sé si habéis visto películas o series antiguas, cuando llegaba un papel de un rey o algo, venía con un sello, normalmente eran de cera, se hacían con cera, la quemaban, la calentaban y tenían un escudito y eso se rompía el sello, pero eso era garantía de que lo había mandado el rey. A veces incluso paraban a los carteros por el camino y el cartero mostraba el sello real y les dejaban seguir. Pues cuando nosotros tenemos el sello, es la misma garantía, vamos a llegar a nuestro destino. Por eso soy firme defensor de que aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo va a ser salvo. Puede caer por el camino, sí,
Pero vuelvo a creer que si cae, el Espíritu Santo lo convencerá de pecado. Pero va a llegar a su destino porque tiene un sello. Y ese sello no lo podemos quitar. Ese sello no lo podemos arrancar. Así que la tercera obra del Espíritu Santo es sellar a los creyentes para mostrar que son propiedad de Dios y asegurar su llegada al destino. Obra número 4 del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención. Es la garantía de nuestra redención. Es lo que asegura que somos redimidos. Efesios 1:14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es dado al creyente como garantía de nuestra herencia. ¿Qué herencia? Si ustedes leen en la Biblia herencia, diciendo algo a los creyentes y hablando a los creyentes de su herencia, ¿qué palabra les viene a la cabeza con herencia? Eternidad, gloria, el reino de los cielos, nuestra vida eterna con Cristo, nuestra eternidad gloriosa con el Señor. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que nuestro Padre nos tiene preparados para nosotros. Y dice que el Espíritu Santo se nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Ahora, ¿qué es lo que garantiza de que tú vas a recibir tu herencia? ¿El testamento de tu padre? ¿El testamento de tu madre? Esas son nuestras garantías de tener herencia, porque no sé en vuestros países, pero como no arreglen el testamento, el reparto que va a hacer el Estado va a ser como le dé la gana o según las leyes vigentes. Pero cuando uno quiere que su herencia se reparta de una manera particular, pues tiene que haber un testamento, algo legal, hecho ante notario debidamente. Pues de la misma manera, para nosotros tener nuestra herencia eterna, también tiene que haber algo. Y ese algo que garantiza nuestra herencia es el Espíritu Santo. ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Tienes al Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Hermano, la manera de saber si soy salvo se responde preguntándome otra cosa. ¿Tengo al Espíritu Santo? Porque si tengo al Espíritu Santo, soy salvo. Es así. Si el Espíritu Santo mora en mí, soy salvo. Si soy templo del Espíritu Santo, soy salvo. Si el Espíritu Santo está aquí sellándome, soy salvo. Porque Él es la garantía de nuestra herencia. Él es la garantía de nuestra herencia. Si tenemos al Espíritu de Dios, viviremos eternamente con Dios. Es así. Son palabras de Dios. Somos sellados. Tenemos una garantía. Hermanos, sellos, garantías. Y hoy en día las personas siguen preocupadas con perder su salvación. Tienes una garantía. Tienes un sello. ¿Qué te preocupa? Pero es que me preocupa porque fulano vive pecando y entonces puede perder su salvación. Déjame decirte una cosa, el problema de muchos es que creéis que porque alguien ha pasado un tiempo en la iglesia y se ha portado un tiempo como un cristiano era salvo y ahora que se ha desviado ha perdido su salvación. Que alguien esté en la iglesia y se porte un tiempo como un cristiano no significa que sea salvo. De la misma manera que un hombre esté entre 12 apóstoles y se porte un tiempo como un apóstol, no significa que fuera salvo, como es el caso de Judas. Estar entre cristianos, hablar como un cristiano, aprender las alabanzas de los cristianos, imitar la conducta de los cristianos un tiempo, no es ser cristiano. Ser cristiano es tener al Espíritu Santo. Es tener al Espíritu Santo. Hay gente que está en la iglesia. Hay gente que canta en la iglesia. Hay gente que viene a los cultos de la iglesia, estudia la Biblia en la iglesia, pero cuando sale de casa, cuando sale de la iglesia, se olvida de la iglesia, se olvida de la vida cristiana, parece otra persona. ¿Por qué? Porque hace vida de cristiano, pero no es cristiano. No es cristiano. Hermano, la mejor manera de saber si eres salvo
y saber si tienes al Espíritu Santo es saber cómo vives fuera. Es saber cómo te conduces fuera. Aquí vienes y escuchas una predicación, no vas a escuchar nada más de Dios hasta el domingo, pues probablemente no seas cristiano. Porque un verdadero hijo de Dios no va a pasar viernes y sábado sin escuchar aunque sea o una prédica, o leer la Biblia un rato, o pasar un tiempo de oración, o tener un tiempo de comunión con su Padre. No lo va a hacer. Porque no siente deleite en esta tierra como el mundo. Él está en el mundo, pero no es del mundo. Participa del mundo, incluso tiene gozo, porque hay cosas que Dios ha creado para nuestro deleite, pero su mayor deleite es estar con Dios. Y eso solo lo va a hacer alguien que tiene al Espíritu Santo. El que tiene al Espíritu Santo estará en casa y puede ver una película y hasta 2 películas, pero luego va a decir, oye, ya he visto mucha tele por hoy, voy a pasar un tiempo con mi Señor. El que no tiene al Espíritu Santo va a ver una película, va a ver 2 películas, 3 películas, 4 películas y se va a ir a dormir sin haber pensado en su Señor. Esa es la prueba, hermano. ¿Para qué nos vamos a engañar? Ser cristiano aquí dentro, cumplir ciertos requisitos aquí dentro, no es garantía de salvación, porque para eso sí, vete a la católica también. Vete a la musulmana, vete a una sinagoga judía, vete donde quieras, cumple 4 normas. Los salvos son aquellos que tienen al Espíritu Santo. Aquellos que han creído el mensaje del Evangelio. Aquellos que el Espíritu Santo está en ellos, los ha sellado y ahora tienen una garantía de salvación. Y ese Espíritu Santo que está en ellos, pues los va a seguir convenciendo de pecado. Se van a sentir mal cuando defrauden a Dios. Vas a sentir algo que los mueve a buscar más del Señor, a envolverse más de cosas que tienen que ver con Dios. Espíritu Santo. Espíritu Santo es la clave del creyente. Es la esencia del creyente. Es la marca del creyente. Es el motor del creyente. Es el gozo del creyente. Es la paz del creyente. Es el caminar del creyente. Es la brújula del creyente. El Espíritu Santo. Hermano, que yo no sea pentecostal no significa que el Espíritu Santo lo haya guardado en mi cómoda. Porque hay gente que cree que los pentecostales son los dueños del Espíritu Santo, que han hecho un monopolio del Espíritu Santo, que parece que han pagado una patente y nadie puede pronunciar Espíritu Santo. Y si dices Espíritu Santo, ¿eres pentecostal? No, soy cristiano. Solo que yo no hago un circo con el nombre Espíritu Santo, pero soy consciente de que sin Él no hay vida. Él me ha hecho nacer de nuevo, Él me ha convencido de pecado, Él me convence, Él me guía en toda la verdad. Ahora veremos todas las obras, Él lo es todo, porque Él es Dios. Pero no hace un circo, en mi punto de vista, no monta circos, no hace espectáculos, no hace shows, no llama al desorden, porque Dios es un Dios de orden, un Dios de paz, no un Dios de confusión. Pero claro que creo en Él, lo amo. Y me tengo que relacionar con Él, como veremos la semana que viene, tengo que andar en Él, tengo que llenarme de Él. ¿Cómo voy a pensar que... no, es que los pentecostales son los del Espíritu Santo? No, los cristianos son los del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés. ¿Sobre quién? Pentecostales. No había pentecostales, habían hijos de Dios. Todo hijo de Dios tiene la misma marca. El Espíritu Santo ha descendido sobre su vida. Y se ve en nuestra vida. Se ve que somos hombres o mujeres guiados por el Espíritu de Dios. Quinta obra. El Espíritu Santo bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, se nos dio a beber del mismo Espíritu. Pero mira lo que dice: todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, en un solo cuerpo. Los creyentes somos bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es la prueba de que pertenecemos al pueblo de Dios. Por eso Pablo a los Corintios empieza a decir, ya sea judío o ya sea griego, ya sea esclavo o ya sea libre. Recuerden que en aquel tiempo habían esclavos,
habían esclavos y habían señores. Hoy tenemos jefes y empleados, allí habían señores y esclavos. Habían judíos y griegos, habrían esclavos y habían libres. Pero lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo los bautizó a todos en un solo cuerpo. ¿Recuerdan una escena en que Pablo incluso reta a Pedro porque parece que Pedro se puso nervioso con unos judíos y dejó de tratar a los gentiles como los trataba para empezar a sentirse más judío otra vez y fingir un poco que se relacionaba con gentiles? Parece que Pedro tuvo un poco de miedo por el qué dirán. Y Pablo lo reta, porque Pablo tardó en convertirse, hermano, pero cuando Jesús cogió a Pablo en el camino de Damasco, Pablo empezó a enganchar a los apóstoles, incluso a decir, hay que espabilar. Eso es la conversión. Pasas de ser un asesino a dar clases a los otros. Cambias totalmente tu vida. Pablo le estaba retando a Pedro por dejar de lado un poco a los gentiles y empezar a fingir quizá un poco que seguía siendo aquel judío que era antes. Y Pablo era el primero que antes hubiera odiado a los gentiles. Y ahora los abraza y le está como diciendo a Pedro, Pedro, ¿qué haces? Son nuestros hermanos, ellos y aquellos, judíos y gentiles, si han creído, somos un cuerpo. Hermano, el cuerpo de Cristo no está fragmentado por clases sociales. El cuerpo de Cristo no está dividido por sexos. El cuerpo de Cristo no está dividido por edades. El cuerpo de Cristo no está dividido por colores o por idiomas. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo, parte los unos de los otros. Y quiero hacer un apelo a esto rápido. Hermanos, si tú eres un cristiano solitario o de parejita, porque algunos son cristianos solitarios y cuando se casan viven en su burbuja cristiana, eso no es de Dios. No es de Dios. Ya, pero somos una sola carne. Sois una sola carne con un cuerpo. Somos parte individualmente del reino de Dios e individualmente de un colectivo. Hermano, la prueba de un creyente es que se relaciona con otros creyentes también. Hay gente que vive su vida cristiana muy a lo llanero solitario. Eso no es de Dios. Hermano, hoy hemos llegado a un punto en que hay gente que dice que hasta no se necesita congregar. Que Dios... ¿Cuántas veces no habéis visto en internet esta gente que te dice, porque Dios no mora en templos hechos de manos humanas? La iglesia soy yo. ¿Cuánta gente no está diciendo esas barbaridades? La iglesia soy yo. No, la iglesia no eres tú, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros porque somos un conjunto, somos un todo. Imagínate que me amputan el meñique y mi meñique hablara y me decía, el cuerpo de Juanma soy yo. No, tú eres el meñique, tú haces parte de un todo. Y alejado del cuerpo de Juanma te vas a pudrir, te vas a gangrenar y vas para la basura. No vales ni para que te implanten en otra mano. Pues hermano, el cuerpo de Cristo es igual. Mira, hay gente que dice, porque Dios no mora en templos hechos de manos humanas. Yo también lo creo, no es mentira. Dios mora en nosotros, Dios no mora en esta sala. Dios mora en nosotros. Sin embargo, a pesar de eso, también vemos en la Biblia que dice, y se reunían cada día en el templo. Una cosa no quita la otra. Sin embargo, también vemos la Biblia en Hebreos que dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Congregar dónde? ¿En tu cuarto? ¿Con tu pastor de YouTube? ¿Pidiendo consejos a 4 páginas de pastores por Facebook? Hermano, a mí me calienta tanto cuando me empiezan a pedir consejo. Hay gente que me escribe mucho y cuando ya me ha escrito 3 o 4 veces pregunto, señora, ¿dónde congrega? No, yo lo he aceptado a usted como mi pastor. Digo, búscate una iglesia, hermana. ¿Cómo que yo lo acepto? El otro día una señora se enfadó porque me dice, no, porque yo lo he aceptado a usted como mi pastor. Y yo le contesté, pues yo no lo acepto a usted como mi miembro de la iglesia. Porque un miembro tiene que estar presente. Hermana, ¿cómo sé yo que vive bien? ¿Cómo sé yo que camina con el Señor? ¿Cómo sé yo que no está en pecado? ¿Cómo sé yo? Y eso un pastor lo debe saber. Yo no estoy aquí para hacer terapia, pastor, ore por mí, pastor, deme un consejito porque tengo un problema con mi prima, pastor, es que mi hermano se ha casado con otra mujer, no sé si comer con él. Las páginas de Facebook.
Se han vuelto para muchos el centro de consejería de los no creyentes, de los que no congregan. Se hartan de decir, no necesito una iglesia, pero se pasan todo el día mandando mensajitos y consejos, pidiendo cosas para gente por internet. Porque en el fondo sabemos que necesitamos gente. Necesitamos contacto. Y internet no es una iglesia. Y los pastores de YouTube no son nuestros pastores. Yo es que veo predicaciones de Sugel Michelén todos los días, pero no es tu pastor. Pero yo veo a Paul Washer todos los días. Paul Washer no sabe ni que existes. El día que mueras no va a derramar una sola lágrima. No va a orar por ti ni porque Dios consuele a tu familia, porque para Paul Washer no existes. Ni yo tampoco. No, usted sí porque se hizo una foto con él. ¿Crees que se acuerda? Mañana me lo vuelvo a encontrar y no ha pasado ni un año, le pido una foto y me va a preguntar, ¿de dónde es usted? Y le enseñaré la foto y me dirá, hermano, es verdad. No, yo también lo entiendo, te harás 2,000, 3,000, 4,000 al año. ¿Por qué esa afinidad con gente que no? No, mi pastor es quien me trata. Es quien va a llorar el día que yo llore. Es quien va a reír el día que yo ría. Es el que va a dar la palabra en mi funeral. O va a presentar a mi hijo tras mi nacimiento. Es el que va a bautizar a mi familia. Ese es mi pastor. Estos son los hermanos. Pero ellos son nuestros hermanos. Sí, son nuestros hermanos. Pero no sé si a ti te ha pasado. Cuando yo voy a otras iglesias a predicar, me tratan muy bien. Pero nunca me siento como aquí. Nunca. Estoy a gusto. Sé que son mis hermanos en la fe. Sé que son mis hermanos en Cristo porque hemos sido bautizados en un solo cuerpo. Pero no me siento en casa. No me siento en casa. Porque pertenecemos a una iglesia universal. Pero estamos congregados en iglesias locales. Y yo sé que ese es mi hermano, pero ese hermano mío no sabe cómo me llamo. No sabe cuántos años tengo, no sabe las luchas que tengo, no sabe si tengo necesidades. Pero los que congregan aquí sí. Los que congregan aquí sí. Hermanos, ustedes mismos, personas que vienen a esta iglesia cuando han pasado años en otra iglesia y han venido a España por trabajo o por estudios y quieren encontrar una iglesia, el primer año, entre lo que van a extrañar su antigua congregación y lo que les va a costar hacer de esta la suya, es duro. Pero nos pasaría a todos, porque se crean vínculos. Se vuelve una familia, pero literalmente. Pero lo que Pablo está diciendo es que tanto griegos como judíos, tanto esclavos como libres, somos bautizados en un cuerpo. El Espíritu Santo es la prueba de que pertenecemos al cuerpo de Cristo, de que somos parte de la familia de Dios, de que ahora tenemos una familia en la fe, que es mucho mayor que la familia en la carne. Y no me cuesta decir que somos hermanos de sangre, de la sangre de Cristo. Eso es lo que nos une. Y la prueba de que somos hermanos y la prueba de que somos parte de ese cuerpo se llama Espíritu Santo. No venir a la iglesia. No venir a la iglesia. ¿No leyeron ustedes una vez que ponían algún pasaje? Estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Había gente que se fue, falsos profetas, falsos maestros, y estaban entre nosotros. Estar aquí no es ser parte del pueblo de Dios. En la casa de Dios hay trigo y hay cizaña. En la casa de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay ovejas y hay cabritos. Estar aquí no es ser parte del pueblo de Dios. Los que son parte del pueblo de Dios son los que están aquí también y tienen al Espíritu Santo como sello, como garantía, y han sido bautizados en un solo cuerpo por ese precioso Espíritu. Amén. Siguiente obra. Esta nos gusta. Esta nos gusta mucho porque hay una palabra que nos encanta. El Espíritu Santo otorga dones espirituales al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo otorga dones espirituales al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 11. Pero a cada uno se le da
la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Número 1, ¿quién da los dones? El Espíritu Santo. Número 2, ¿a quién da los dones? A quien Él quiere. Número 3, ¿cómo da los dones? Como Él quiere. Los dones no se consiguen, no se compran. Los dones los da Dios y los da como Él quiere. Hermano, tú te puedes empeñar en querer ser parte del grupo de alabanza y ser un zopenco para la música. No, pero yo voy a ver vídeos de YouTube, yo voy a ver tutoriales. Sonarás bien porque la práctica lo va a conseguir, pero no será un don. Hermano, ¿te has dado cuenta que hay personas que pasan 30 años para aprender a que la guitarra no suene muy mal? Y hay gente que en 3 días consigue que suene bien. El mundo los llama virtuosos. Gente que le das una guitarra, toma los acordes. No, es que yo toco de oído. De oído. ¿Qué es eso? Pues teóricamente es gente que solo escuchar sabe las notas, porque tiene el oído fino. A mí todo me suena igual. A mí me tocas un do, un re, un si, un fa. Para mí es música. Pero hay gente que tiene un don. Todos somos llamados a predicar, ¿verdad? Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Todos debemos predicar el Evangelio. Otra cosa, todos podríamos predicar aquí arriba. Sí, podemos todos podemos. Es estudiar, es prepararte, es capacitarte. Hoy hay cursos incluso de oratoria. Hay gente que tiene tanto afán de ser alguien en la iglesia que va a cursos para aprender a hablar. Porque hoy en día la iglesia está tan afanada por tener cargos que no tiene el don y lo quiere fabricar. No, yo voy a un curso de oratoria, de hermenéutica, de homilética, de tal, para prepararme, para yo ser un gran predicador, y a lo mejor nunca vas a tener ese don. ¿Te has dado cuenta que hay gente que va a una iglesia donde hay muy buenos predicadores, pero pregunta, oye, ¿está fulanito? Eso es idolatría. No siempre. Es que la iglesia también sabe ver los dones. Todos podemos predicar aquí, pero hay gente que tendrá un don y que cuando predique es espectacular. La gloria de Dios se la va a llevar siempre en cada sermón, pero parece que cuando ese hermano predica, Dios es mucho más glorificado. Parece que Dios obra con más poder, porque hay gente que tiene un don. No podemos negar que el Espíritu da dones a la iglesia. Y hoy hay iglesias que están preparando predicadores para los púlpitos que están secos. Vamos a formar predicadores. Sí, todos pueden ser grandes predicadores, preparándose bien. Oh, hermano, pero hay gente que Dios los usa con una gracia especial. Si yo digo nombres como Spurgeon, como Paul Washer, como John MacArthur, y como otros, John Piper y otros nombres que podría decir, tú podrías decir, los conozco. Hermano, tú puedes escuchar a Sugel Michel en internet, algunos escuchan a Miguel Núñez en internet, algunos buscan sermones de Paul Washer en internet, pero si ahora yo digo, ¿quién escucha los sermones de Javier Domínguez? ¿Ese quién es? Pues también es otro predicador. ¿Y quién escucha los sermones de Matías Fernández? ¿Y ese quién es? Es otro predicador. ¿Pero por qué tú no lo buscas? No porque no lo conozcas, sino porque hay gente que Dios usa de una forma especial. Hubieron muchos apóstoles, pero siempre hablamos mucho de Pablo. Hubieron muchos hombres en la Biblia y hombres de Dios, pero solo hubo un Elías, solo hubo un Moisés, solo hubo un Abraham. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pueblo. Y a ese pueblo a veces elige a hombres y hasta mujeres
y los usa para sus fines, y los capacita, y les otorga dones para hacer cosas gloriosas, para su gloria, no para la del hombre. Porque déjame decir una cosa, en el mundo el talento es para volverte una estrella. En la iglesia el don es para que brille Dios. Porque quien quiere usar su don para ser el listillo que siempre está en primera fila, puede hacer cosas buenas, pero con las motivaciones equivocadas y se vuelve pecado. Hermano, ¿sabías que predicar se puede volver pecado si lo que te motiva a predicar es aparecer en el púlpito? ¿Sabías que orar en el culto de oración en alto se puede volver pecado si lo que te lleva a orar más fuerte es que la gente vea que eres espiritual? Hasta las cosas buenas se pueden volver pecados si las hacemos por los motivos equivocados. Yo puedo ir a dar un paseo por la playa inocentemente, simplemente a contemplar la belleza de Dios, a refrescarme, o puedo ir a la playa a ver la gente que está en topless. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿podían haber hecho una lista de todas las cosas que se pueden y no se pueden? Y le dije, no, ya Pablo lo dijo, todo lo puedes, pero no todo te conviene. Miren, ¿jugar a fútbol es pecado? ¿Sí o no? No. ¿Se puede volver pecado? Sí. Si jugar a fútbol se vuelve tu prioridad, la cambias por la iglesia, la cambias por Dios y se vuelve casi un ídolo que incluso te separa de tu familia, para ti el fútbol es pecado. Pero para mí no. Porque si esta noche hay Champions, pero yo quiero cenar con mi mujer o yo tengo un culto, me da igual la Champions. Mañana veo el periódico. El fútbol no es pecado para todos, pero es pecado para algunos. La música que no es cristiana es pecado. Si yo escucho a Mozart, ¿estoy pecando? ¿Por qué? Si yo escucho con mi mujer una canción romántica o le quiero cantar y tú, y tú, y tú, y solamente tú, ¿qué he hecho? Pero si yo cojo a Maluma y me pongo a escuchar Seamos Felices los Cuatro, pero si yo me pongo a escuchar estas cantantes nuevas de reggaetón o de pop barato con canciones sexuales medio desnudas y que solo incitan al placer teniendo las niñas apenas 18 años, no sé si tienen padre, pero tienen manager, porque el manager lo único que quiere es un póster sexy para vender discos. Dios me ha dado la capacidad de saber lo que puedo y lo que no puedo. Porque hoy creemos que todo lo secular es pecado, la tele es secular. ¿Ver la tele es pecado? Puede ser pecado. ¿Ir al cine es pecado? Puede serlo. No es lo mismo ir a ver una película familiar que solo tiene un contexto que a lo mejor no te va a hablar de Dios, pero tampoco te va a transmitir nada malo y te va a traer incluso buenos valores, porque hay películas que traen hasta buenos valores. Yo he visto películas que no son cristianas y me han transmitido mucho. Y hay películas que obviamente tú no vas a ver American Pie, tú no vas a ver Resacón en Las Vegas, tú no vas a ver según qué series. Porque llaman al odio, llaman a la venganza, llaman al dolor, llaman a la ira, a la sexualidad. Y si tú ya tienes una lucha en la carne y te pones a ver películas donde las mujeres y las quinceañeras salen en braguitas, mañana vas a caer otra vez en pornografía y masturbación. Tú mismo te estás cavando la tumba. Todo lo puedes, pero no todo te conviene. En la iglesia, a veces por miedo a que la gente peque, hace una lista, no escuches esto, no veas esto. Pero cuando un cristiano es maduro, no necesita una lista, porque tiene al Espíritu Santo. Pone la tele, dice, amor, vamos a ver esa película, y a las 2 escenas dice, vamos a quitarla. No va a servir, vamos a estar más rato pasando que viendo. Yo me gusta ver el tráiler, pero no es todo, pero me da una orientación de por dónde van los hilos. Hermano, ¿sabías que la tele también es un buen indicador para saber cómo estás con Dios? ¿Qué películas y qué series te apetece más ver?
¿Las novelas son pecado? Sí, eso sí, todas. Todas. Ninguna novela se salva. Todas tienen homosexualidad, traición, mentira, engaño, codicia. Porque la novela, esa es la esencia. Que Federico, que era su amante, ahora es su hermano. Esa es una novela. Ahí sí podemos decir, ver novelas es pecado. Pero hermano, no hagamos de la religión una caja donde los hombres hemos decidido lo que es pecado y no es pecado. Porque es lo que la Biblia llama doctrina de hombres. Porque yo solo puedo llamar pecado a lo que la ley llama, porque pecado es infracción de la ley. Entonces, lo que yo tengo que enseñarle a la iglesia no es una norma de conducta de lo que puedes o no puedes. Yo tengo que enseñarles la palabra de Dios. Y la iglesia, cuando tenga su espíritu, va a ser madura y va a aprender lo que es correcto. Pastor, pero usted a veces le dice a la gente que no haga esto. Claro, porque cuando son inmaduros, yo tampoco voy a esperar que se tiren por un barranco. Mientras ellos son inmaduros, yo les oriento en lo que puede ser correcto y no por su bien. Hasta que un día ellos por su propia mente lo entiendan. ¿Cuántos de aquí son padres que levanten la mano? Pues a partir de ahora, tú no le digas nada a tu hijo, tú deja que aprenda. O sea, él ya aprenderá si hay que meter la mano en el enchufe, si la plancha se coge encendida, si se puede meter la tostadora en la bañera mientras se baña. Tú deja que él experimente y que él descubra lo que puede y lo que no puede. No, porque no quieres que muera, o sea, quieres que tu hijo pase de 5 años. Tu hijo se va a asomar por la ventana así y tú le vas a decir que, no, ya déjale, cuando se caiga aprenderá que no debía haberse asomado. Ya, pero es que vives en un sexto. O sea, a lo mejor lo aprende, pero no le sirve. Ah, no, pastor, es que yo vivo en un bajo. O sea, como mucho se queda tonto, no va a morir. Ah, pues entonces déjalo. Tú no, a tu hijo no vas a dejar que se haga daño. Por eso muchos pastores ponemos ciertos límites. Porque hasta que ellos descubran lo que es bueno y malo, tenemos que ir también a ayudarles, porque hay gente en la iglesia que es nueva en la fe. Pero también debemos ser misericordiosos. Hay gente que empieza a venir a la iglesia, a los 2 días queremos que vista la chica con decoro, que no se ponga cierta ropa. No, yo se lo iré diciendo con la palabra y esperaré que el Espíritu le convenza. Pero no la voy a tratar como una señora que lleva 30 años en la iglesia. Hermanos, al final se trata de madurez y de tener al Espíritu Santo. Porque las normas no salvan. ¿De qué nos vale una iglesia que la gente cumpla normas aquí dentro? Hemos formado muchos años en Caminando por Fe. Los primeros años de Caminando por Fe eran normas, normas y normas. Aquí dentro se cumplían, fuera ninguna. He preferido dejarle la obra a Dios. Predicar la palabra. Confiar en la obra del Espíritu Santo. Y saber que dará su fruto. Porque al final no se trata de cumplir con el pastor, se trata de agradar y glorificar a aquel que vive para siempre. No hagamos todas las cosas para la gloria de Juan Manuel. Ya sea que comáis o bebáis, haced todo para la gloria de Dios. Pero una cosa más, el Espíritu Santo da los dones para un fin. La primera frase y la que hemos marcado es, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Hermano, los dones que te ha dado Dios es para la iglesia de Dios. No es para ti. Porque hoy tengo un don para la alabanza, me monto mi grupito y me saco mi CD. Nunca he visto tantos cantantes cristianos como hoy. ¿Sabes por qué? Antiguamente la gente del grupo de alabanza se veía como parte de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo y se sentían siervos de la iglesia. Ahora hay un afán tienes un grupo que 4 o 5 suenan bien. Oye, vamos a ponerle un nombre al grupo de alabanza. Vale, ¿cómo le llamamos? Le vamos a llamar los adoradores de Jerusalén. Vale, pues vamos a sacar nuestro CD y vamos a hacer eso y haremos covers de otros cantantes.
No te ha dado un don para que te exhibas. Te ha dado un don para que sirvas. Para que sirvas. Porque a los predicadores también nos pasa. Porque los de la alabanza se ven mucho. Es gente que quiere pasar de aquí a su propio concierto. Así nacieron Barack, Funky y la señora que los trajo al mundo a todos. Así aparecieron. Pero los predicadores podemos caer en la misma. ¿Cuál es mi fin para predicar? ¿Edificar a la iglesia o acabar en una conferencia frente a 10,000 personas? ¿Qué me motiva? ¿Predicar a la iglesia o la cantidad? ¿Voy contento a predicar a 1,000, pero no voy contento a predicar a 3? ¿Me mueve la ofrenda que me van a dar o me mueve el que va a haber un oído para escuchar? A todos les ha sido dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Oye, que no están mal los grupos cristianos, gloria a Dios. Podemos ir a conciertos, divertirnos y encima con canciones que exaltan al Señor. No está mal. Pero lo que yo no digo es que no está mal los conciertos cristianos, no está mal las conferencias donde un predicador predica para 10,000, no digo eso. Lo que digo que está mal es el afán por llegar a eso. Porque hay gente que vive frustrada en la iglesia porque nunca crece, y sí crece dentro de la iglesia, pero el problema es que ellos quieren crecer más allá. Si no eres feliz cantando aquí el domingo, mejor no cantes. Si tu afán es cantar aquí el domingo para que la gente te vea, mañana hacer tu propio solo, decir, pastor, tengo un especial. ¿Qué especial? ¿Qué especial? ¿Qué es un especial? No, pastor, deme un especial. ¿Qué es un especial? ¿Tú quieres brillar? Vete a la puerta del metro y canta. Y encima pon un gorrito y sácate un dinero. Pero este no es lugar para brillar. Este es lugar para servir a la iglesia, para edificar a la iglesia, para alimentar a la iglesia, para honrar a la iglesia, para ayudar a la iglesia. Hermano, tú puedes crecer en Caminando por Fe, pero tu afán no debería ser crecer en Caminando por Fe. Tu afán debería servir. Como alguien dijo, hemos sido llamados para servir, no para ser vistos. Que Él crezca y nosotros menguemos. Siguiente obra del Espíritu Santo. Empodera a los santos para ser testimonio de Cristo. Y me gusta esa palabra, empodera. Empodera. Porque si hoy hablamos de cosas es del poder del Espíritu Santo. Y es verdad, Él empodera. Él da poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El Espíritu Santo nos da poder. Pero no poder humano, no fortaleza de ir al gimnasio, de ponernos fuertes, de hacer mancuernas y sacar bíceps. No. Hay gente que es Conan por fuera y es una patata por dentro. No, hermano, hablo de poder de Dios. No poder para mover rocas, no poder para levantar un coche, no poder para levantar 80 kilos en el gimnasio, poder para ser testigos de Dios, para ser testigos de Dios. Porque hermano, ¿qué necesitamos? Poder de Dios, ¿para qué? Para que la gente vea a Dios en nosotros, conozca a Dios a través de nosotros, para ser testigos de Dios, para hablar de Dios, para manifestar a Cristo en nuestra vida. Para eso necesitamos poder. Hermano, tú no necesitas portarte bien para que vean a Jesús, tú necesitas poder de Dios para que vean a Jesús en ti. Tú no necesitas aprender a hablar bien para predicar el Evangelio, tú necesitas poder de Dios para dar testimonio del Evangelio. Y ese poder solo lo trae una persona, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene al creyente, lo empodera para poder vivir como un creyente y ser testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Porque para eso somos llamados, para ser testigos de Dios en todas partes.
La iglesia podríamos decir que es Jerusalén, pero no podemos ser testigos solo en Jerusalén. También debemos ser testigos en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Necesitamos poder de Dios para dar testimonio de Dios, para hablar de Dios, para predicar el evangelio de Dios, para mostrar a Cristo en nuestra vida, para vivir como Cristo vivió, para andar como Cristo andó, para pensar como Cristo pensó, para predicar con poder y ver arrepentimiento y ver conversiones. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Poder. Hermano, yo no quiero ver gente tirada por el suelo. Para mí eso no es poder. Yo no quiero ver gente rodando, para mí eso no es poder. Yo no quiero ver gente con la risa santa, riendo a carcajadas, para mí eso no es poder. Para mí, hermanita, está pateando así, no es poder. Eso me parece más un tablao flamenco que otra cosa. No es poder. Para mí poder es gente convertida, para mí poder es gente restaurada, para mí poder es gente transformada, para mí poder es familias unidas, para mí poder es gente que se salva, gente arrepentida, llorando amargamente por su pecado y reconociendo a Cristo como su único Señor y Salvador, como su única esperanza. Para mí eso es ver el poder de Dios en la iglesia. De nada me vale ver mujeres o hombres aquí rodando, gritando, zapateando y luego viviendo como mundanos fuera, hablando mal de sus hermanos. Eso no es poder. Eso es espectáculo. Para mí el poder es gente que aquí manifiesta que ha conocido a Dios y fuera sigue manifestando que ha conocido a Dios. Eso para mí es poder. Para mí poder es cuando Dios se ve en nuestra vida, estemos donde estemos, a cualquier hora del día. Para mí ahí hay poder de Dios. Para mí hay poder de Dios cuando un matrimonio se estaba divorciando y se vuelven a unir y se vuelven a amar. Y el hombre ama a su esposa y la mujer se somete a su marido y esa familia se une. Para mí eso es el poder de Dios que lo hace. Para mí el poder de Dios es coger a alguien que está apático, frío espiritualmente y Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios lo aviva, Dios lo enciende, lo pone a predicar, lo pone a orar, lo pone a leer la Biblia. Eso es el poder de Dios. Tenemos muchas ganas de ver algo aquí el domingo. Yo lo que quiero es ver algo todos los días. Todos los días. Yo quiero las redes sociales inundadas de Dios. Instagram inundado de Dios. Facebook inundado de Dios. Tu casa inundada de Dios. La iglesia inundada de Dios. No te estoy llevando a ser un fanático religioso. Sí, ves al cine, disfruta. Pero que Dios sea lo primero. Para mí eso es poder. Para mí eso es poder. Para mí eso es poder. Cuando en el colegio se ríen de ti porque ahora te vistes de otra manera y no vas con los shorts sensuales de tus compañeras y no vas enseñando el ombligo como tus compañeras, pero tú estás sensata, tú estás firme en tus convicciones de que te vistes para la gloria de Dios. Para mí eso es poder. Lo que te hace estar firme bajo la presión del colegio, lo que te hace estar firme bajo la presión de la sociedad, para mí eso es poder. Cuando viene la tentación y sabe que no se va a enterar tu mujer, pero tú la resistes y dices, no voy a caer, para mí eso es poder. Cuando un hombre no cae en la tentación, para mí eso es poder. Cuando una mujer se mantiene firme sin caer en las tentaciones, para mí eso es poder. Cuando una mujer es casta, pura, decente y no sensual y sexual, para mí eso es poder. Para mí poder de Dios son vidas transformadas, no un show de domingo. Para mí eso es poder. Para mí eso es poder, porque para mí eso es ser testigos de Dios. Para mí eso es ser testigos de Dios. Pastor, ¿usted es así? No. Yo quiero ser así. Y lo voy a buscar. Y lo voy a pedir. Y voy a rogar porque me faltan muchas cosas. Porque tengo muchas carencias. Hermano, lo que yo te grito no es lo que soy. Lo que te grito es lo que quiero ser. Pero Dios me va a ayudar y lo voy a lograr, porque es para su gloria. ¿Qué mérito hay en mí? ¿Qué voy a ganar yo con eso? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Aplausos del mundo? No, solo Él se llevará algo, la gloria. Por eso, si lo ruego, lo busco, me esfuerzo, yo sé que me lo dará. Todo es por gracia. Pero Él también dice, esfuérzate, búscame, santifícame, santifícate, ora sin cesar, yo lo haré. Hoy todavía no lo estoy consiguiendo, pero por la gracia de Dios tampoco soy lo que era ayer. Pero tengo una certeza y una esperanza, tampoco soy lo que seré mañana. Si pones a Dios en primer lugar, hay una garantía, vas a crecer, no te vas a quedar estancado. Siguiente obra del Espíritu Santo, guía al creyente en toda la verdad.
Juan 16:13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Una de las mayores obras del Espíritu Santo es dar testimonio de la verdad. Hermano, el claro ejemplo es el siguiente. Muchos de nosotros estábamos en iglesias engañados por doctrinas del error, por herejías y por mentiras a las que decíamos amén. Y un día vimos un vídeo, leímos un libro, aprendimos algo y nos abrió los ojos. Pero le dimos lo mismo a otro compañero de la iglesia y sus ojos no se abrieron. Al contrario, nos llamó herejes a nosotros. Hermano, ¿no ves a personas persiguiendo doctrinas completamente equivocadas que tú dices, ¿cómo están tan ciegos? ¿Y cómo yo lo he visto tan claro? Porque el Espíritu Santo nos guía en la verdad. Nos guía en la verdad. Muchas veces, en esos lugares donde más se habla del Espíritu Santo, es donde más mentira hay. Más falsa profecía, más falsas revelaciones, más pacto, más evangelio de la prosperidad. Se habla mucho de lo que está haciendo el Espíritu. Pero si el Espíritu estuviera ahí, serían llevados a la verdad. ¿Usted no cree que el Espíritu está ahí? Yo creo que sí, pero no el Santo. Pero creo que hay espíritus. Hay espíritu de error, de mentira, de engaño, obrando en las iglesias, trayendo a las iglesias lo que la Biblia llama doctrina de demonios. Y la gente diciendo amén. Porque va a llegar un día que hasta Satanás se va a sentar diciendo que es Cristo y van a decir amén. Porque va a llegar un día en que van a decir la mayor locura y la gente va a decir amén. Hemos visto a la mujer de un falso apóstol diciendo a punta de dólar te meto en el cielo y la gente diciendo amén. Esa misma locuela diciendo que un día perdió unos pendientes y le exigió a los ángeles que le devolvieran sus joyas que aparecieron en su casa. Y la gente amén. Hemos visto al marido de esa mujer diciendo que tiene hijos espirituales bajo la cobertura de su iglesia, que no le piden la bendición cuando van a hacer algo y por eso sus iglesias siguen con 100 miembros. Pero que tiene otros hijos espirituales que no mueven un dedo sin antes decir, apóstol, la bendición, para que él les diga, hijo, yo te bendigo. Y esos tienen éxito ministerialmente. Y la gente dice, amén, dame tu bendición. Hemos visto a un hombre en Argentina decir que la gracia de Dios es como una prostituta, que si le das un poquito, se abre de piernas. Y la gente decir, amén. Esas son las cosas que hoy vemos en la iglesia, ¿eh? No te estoy hablando de herejías de hace 100 años, te estoy hablando de predicadores que están vivos y coleando con templos de multitudes de personas. Y multitudes de personas diciendo amén. ¿Y sabes por qué? Porque el Espíritu Santo no está ahí. Porque si el Espíritu Santo estuviera ahí, los guiaría en la verdad. Porque hermano, yo no sé si a ti te pasa. Hay gente que enseña doctrinas que yo no puedo llamar ni herejías, simplemente que las interpretan de otra forma, pero los llamo hermanos, porque los veo hombres que respetan a Dios, simplemente que ven parte del evangelio, de la palabra de Dios, de una forma distinta. Por ejemplo, hay gente que cree que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la tribulación, hay gente que cree que será después de la tribulación, pero normalmente los conozco y son hombres de Dios, temerosos de Dios, buscan a Dios. Yo no voy a decir que son herejes porque en alguna cosa no piensan como yo. Pero hermano, lo de esa gente es una burrada. Son cosas que yo las veo y me da vergüenza. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí me ha dado hasta rabia de ver algunas cosas. Yo he tenido que pedir perdón a Dios porque me he irado al ver vídeos. Y lo que más rabia me da es el montón de gente que dice amén. Y al final yo he concluido en esto, el Espíritu Santo os guiará en toda la verdad. ¿Por qué están tan ciegos? Porque no hay un espíritu que los esté guiando. Pero quien tiene al Espíritu Santo es guiado en la verdad. Hermano, hay gente que ha llegado a esta iglesia de otros países de llevar 15 años con otra doctrina, de golpe empiezan a escuchar cosas que para ellos son nuevas.
Pero el Espíritu Santo es tan fiel y tan bueno que les convence de que son la verdad y que no hay cómo rebatirlas. Ya, pero yo llevo 15 años en la iglesia y nunca había aprendido eso, pero está ahí, es bíblico, no te puedes pelear. Ya, pero yo vengo de una iglesia donde las mujeres lideran, pero es que aquí ponen, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre en la iglesia. Es bíblico. Y ahí el Espíritu les convence y les guía en la verdad. El mayor maestro para conocer la verdad no es el pastor Juan Manuel, ni el pastor Marcos, ni el pastor fulanito de tal. El mayor maestro para conocer la verdad es el Espíritu Santo. Llega a tu casa cuando enseñen los de tu iglesia y dile: Espíritu Santo, ahora en la palabra, convénceme de la verdad. Y Él lo hará, Él es fiel. Otra obra del Espíritu Santo, y voy a apresurarme con las últimas por tiempo, da testimonio de Cristo. Da testimonio de Cristo. Palabras de Jesús en Juan 15:26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Jesús se va, ¿verdad? Marcha con el Padre. ¿Cómo se quedan los apóstoles? ¿Felices? ¿Contentos? Habían caminado 3 años y medio con Él. Hermano, ¿tú sabes lo que sería andar 3 años y medio con Jesús? No hablo de ir el domingo a la iglesia donde Jesús predicaba, Hablo de lo que hicieron los apóstoles. Hablo de dejar tu trabajo y vivir con Él. Hablo de que Jesús se vuelva tu compañero de piso. Hablo de desayunar con Jesús, de comer con Jesús, de cenar con Jesús, de ver cómo Jesús trata a la gente, de ver cómo Jesús aconseja a las personas. Tú sabes lo que es. Una cosa es leer lo de la señora adúltera, que Jesús impidió que fuera apedreada, y otra cosa es estar con Él y verlo. Porque seguramente los pilló con la piedra en la mano. Seguramente Pedro y los apóstoles estaban con la piedra ahí, porque era la ley. Y seguramente miraron a su maestro, al que tanto amaban, ¿y tu piedra? El que esté libre de pecado, que la tire. Él era el único que podía tirarla, y no la tira. ¿Tú te imaginas lo que es haber muerto Lázaro? Cuando ya pasan unos días que le están diciendo: vete que Lázaro está enfermo, ves que Lázaro está mal, ves que Lázaro está empeorando, y de golpe que muere y están todos fatal. Ahí dice Jesús: vamos a ir a Betania, vamos a ver a Lázaro. Los discípulos ya pensaron: mejor hacemos testamento. Le llevan avisando días, y va hoy que ya le han dicho que esto hasta va a oler. Y ahí Él va y muestra esa resurrección gloriosa delante de todo el mundo. ¿Tú te imaginas, hermano, recuerdas cuando nosotros leemos el día de Santa Cena el texto de Pablo citando a Jesús, diciendo: porque de la misma lo que yo recibí, eso os doy, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan, lo partió y dijo? Pero ¿te imaginas estar esa noche ahí? Verlo tomar el pan, darlo, compartir la copa, anunciar que es su última cena con ellos. ¿Cómo se quedaron los apóstoles? ¿Decepcionados? No. ¿Abatidos? ¿Tristes? Bueno, Pedro volvió a la pesca. Yo me imagino a Pedro hundido. Jesús se fue y alguien tenía que estar con ellos, porque no podemos estar huérfanos. Jesús estuvo enseñando, guiando, consolando, animando, fortaleciendo, exhortando, hablando de pecado, y se quedan de golpe huérfanos. No pueden estar así. Alguien tiene que ir a dar testimonio de Cristo. Alguien tiene que ir a seguir con la obra de Cristo. Alguien tiene que ir a seguir haciendo lo que Cristo hacía: convencerles de pecado, guiarles en la verdad, enseñarles, consolarles, fortalecerles. Alguien tiene que ir. El Consolador, el Espíritu Santo, vino
a dar testimonio de Jesús. Jesús ahora no está caminando entre nosotros físicamente, pero está en la persona del Espíritu Santo haciendo las mismas cosas. Tú no ves a Jesús con tus ojos, pero tú lo tienes contigo si tienes al Espíritu Santo. Sigue haciendo las mismas cosas. Sigue salvando pecadores. Sigue enseñando, sigue predicando, sigue amando, sigue perdonando. Él está aquí. Otra obra importante del Espíritu Santo. El Espíritu Santo separa a las personas para el ministerio. Es el Espíritu Santo quien elige a los ministros de Dios. Es el Espíritu Santo quien escoge a los siervos de Dios para labores específicas. Y la Biblia es clara con esto. Hechos capítulo 13, versículo 20. Miren lo que dice. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién escogió a Bernabé y a Saulo para la obra? ¿Quién escogió a Bernabé y a Saulo para las misiones? ¿Quién separó a Bernabé y a Saulo para esos viajes misioneros? ¿Quién separó a Bernabé y a Saulo para ir a predicar el evangelio a esas ciudades? El Espíritu Santo. Por eso siempre diremos una cosa: el ministerio pastoral no se aprende en el seminario, es dado por Dios. A lo largo de vuestra vida cristiana vais a conocer muchos pastores que dejan la obra. Y vais a conocer otros que lo aguantarán todo. Sí, fallarán, se arrastrarán, llorarán, se deprimirán, amenazarán con irse, pero seguirán hasta el final. Porque Dios los ha llamado. Hay un escritor, teólogo, predicador que admiro, y si alguno quiere leer textos de él o incluso sus libros, recomiendo todos. Se llamaba Martyn Lloyd-Jones. Ese hombre era médico. Cuando conoce al Señor y acepta su llamado de predicador, Martyn Lloyd-Jones estuvo años y años y años, creo que es el predicador que más años estuvo predicando Romanos. Creo que tiene el comentario más extenso que existe. Él dejó la medicina para dedicarse a la enseñanza y la predicación. Pero un tiempo vinieron muchas dificultades, hay persecución, hay contiendas, hay ataques también del enemigo. Y el doctor Martyn Lloyd-Jones decide dejarlo y volver a la medicina. Pero poco tiempo después regresa a la predicación y la enseñanza. Y le preguntaron: ¿qué ha pasado? Intenté dejarlo, pero no puedo. Cuando Dios te ha separado para una obra, puedes dejarla, irte un tiempo y decir: mira, ¿sabes qué? Ya no quiero ser pastor, me busco una iglesia, congrego. Te aseguro, a veces lo he pensado conmigo mismo, que si yo ahora dijera: mira, voy a dejar de pastorear, voy a una buena iglesia y voy a ser miembro, simplemente quiero escuchar, tarde o temprano mis piernas empezarían a moverse así como: hay que hacer esto, hay que hacer eso. ¿Y por qué no le dice nada? Pero mira cómo está, pero mira qué vida tiene. No le va a decir nada al pastor. ¿Pero es pastor o qué es? No se trata solo de predicar, hay que ir, hay que corregir, hay que exhortar. Y al final habría que... De golpe volverían a ver en Facebook reuniones en casa. Se empieza una célula. Entonces, para ir y volver, mejor quedarse. Porque cuando Dios te ha llamado, tristemente, o mejor, qué buena noticia, ya no vales para otra cosa. Ya no vales para otra cosa. Hermano, ahora que me dedico a tiempo completo en el Señor, ahora que me dedico a tiempo completo para la obra, yo no sé cómo sería volver a dividirme entre lo secular y la iglesia. Podría hacerlo, pero no dejaría de servir como pastor en la iglesia. Pero hermano, para mí no hay nada más placentero que mi jefe
sea Jesucristo. Paga muy bien. Y no hablo de economía, ustedes saben eso, pero hablo de algo mejor. Hablo de algo bueno. El Espíritu Santo separa a los obreros, separa a los diáconos, separa a los pastores, separa a los ministros. ¿Quién escogió a los apóstoles? ¿Se nombraron ellos mismos? ¿Fueron a un casting? Jesús iba pasando. Tú vente. El ejemplo más claro puede ser también el de Leví, ¿no? Mateo. Cobrando impuestos, él se acerca. Leví, levántate y sígueme. Y él va. De la misma manera que Jesús escogía para la obra a sus apóstoles, hoy el Espíritu Santo sigue separando a los obreros. Otra obra del Espíritu Santo produce fruto en el creyente. Si hay una palabra que aparece mucho en la Biblia, es la palabra fruto. Incluso cuando la Biblia habla de falsos profetas y maestros, dice que los conoceremos por sus frutos. Al creyente también se le conoce por su fruto. Tanto al falso como al verdadero se le conoce por su fruto. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Déjame hacerte una pregunta para ver cómo andamos de llenura del Espíritu. ¿Cómo andas de amor? ¿De gozo? ¿De paz? ¿Y de paciencia? Y de benignidad, y de bondad, y de fidelidad, y de mansedumbre. ¿Y cómo andas de dominio propio? Hay que orar, ¿verdad? Hay que leer la Biblia, ¿verdad? Hay que ayunar, ¿verdad? Porque eso debe estar aquí. Oh no, yo tengo gozo. No basta con uno, tío. Esto es como la quiniela, no sé, es quiniela o primitiva. Hay que dar el pleno al 15. No, mira, pastor, yo tengo gozo y tengo amor. Tengo 2, soy el mejor de la iglesia. No, sigue siendo un patata. Hay que tenerlos todos. Porque si te das cuenta, no dice los frutos. Dice el fruto. O sea, el Espíritu produce una cosa. ¿Qué cosa? Todas esas. No, yo tengo algunos frutos. No. Yo no tengo el fruto completo. A mí me falta fruto. Pero el Espíritu Santo trae fruto al creyente. Hermano, ¿cómo sé cuánto estás de cerca de Dios? ¿Cómo sé cuán maduro estás en la fe? ¿Cómo sé cuánto has crecido espiritualmente? Viendo tu fruto. Hablas siempre con sarcasmo, usas mucho ironías, te gusta lanzar pullitas, tus bromas siguen siendo pesadas, lastimas a la gente, chismorreas un poquito, cada vez que un hermano hace algo siempre te enteras el primero o lo cuentas el segundo. Claramente no vamos bien. El fruto habla mucho de nosotros. Estás siempre deprimido. Vale, puedes ser creyente, pero falta fruto. ¿Dónde está el gozo? Estás siempre angustiado. ¿Dónde está la paz? Miren, esa es una cosa con la que lucho. A mí las cosas me afectan demasiado. Mucho. Tanto lo bueno como lo malo. A mí me pones algo de comedia y río más fuerte que nadie. Me pones una tragedia, lloro un montón. A mí todo me afecta mucho, pero yo tengo que rogar a Dios. ¿Para qué? Para que me dé más paz. Porque hay momentos que el que me afecte emocionalmente mucho algo me afecta a la hora de tomar decisiones, me afecta a la hora de hablar. Imagínate que me peleo con Clicia antes de entrar el domingo en la iglesia y me afecta mucho. ¿Qué tipo de sermón vamos a tener? Primero le soltaré algunas cositas, desde aquí aprovechando que ya no habla ella y ahora hablaré yo, y me desquitaré con la iglesia. Por eso hay que rogar a Dios, dame paz. La gente no tiene la culpa de cómo me está afectando esto. La gente no tiene la culpa de mis problemas. Necesito paz. Hay un hermano, te lanza algo y tú ya, necesito dominio. Yo no puedo que me golpeen y yo golpear, yo tengo que poner la otra mejilla. Y para eso es muy práctico el dominio propio. Estamos lejos todavía de lo que debemos ser.
Pero no debemos sentarnos y decir, mira, estoy fatal. No, debemos levantarnos y buscar. ¿Qué más? El Espíritu Santo obra y respalda la predicación. Obra y respalda en la predicación. Mira, 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no vino a vosotros solamente en palabras. Mira que dice Pablo, no vino solo en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como sabéis, qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Pablo está diciendo a los hermanos de Tesalónica que no vino el evangelio solo con palabras, sino que vino también con poder y con el Espíritu. Hermano, ¿recuerdan el mensaje de Pedro? Que se convirtieron, ¿cuántas personas? ¿3? ¿Cuántas? Como 3,000 personas convertidas. ¿Crees que fueron por las palabras de Pedro o por el poder del Espíritu Santo? Pedro ese día no predicó solo con palabras, sino con poder. Pero ojo, no confundas. Hay gente que cree que el predicador ha predicado con poder cuando ha sentido cosas. Y eso no tiene que ver con el Espíritu Santo. Porque yo puedo provocar emociones en vosotros y no tener poder. Simplemente jugar con vuestro corazón. No, hermano. Cuando la Biblia habla de poder, es cuando tú sales de la iglesia comiéndote la cabeza con el sermón. Cuando tú te vas a casa y esa tarde ya no estás tranquilo porque no te quitas las palabras del predicador de la cabeza. Nunca te ha pasado, porque a mí me ha pasado. A mí hay sermones que me han dejado hecho polvo. A mí hay sermones que los he escuchado y me ha dejado ya el día roto. A ti no te pasa. Porque cuando escuchamos un mensaje con poder, corta, hermano. Corta aquí dentro. Aunque sea duro, hermano, no hay como esquivarlo. Parece que lo intentas evitar, fingir que no escuchas, pero empieza a calar hondo, hermano, y te marca. Yo no sé si tú lo tienes, pero yo tengo ese mensaje que nunca olvidaré, que marcó mi vida. ¿Por qué? Porque el predicador no solo tiene que ir con palabras, sino que el Espíritu Santo también lo acompaña y lo respalda con poder. Predicadores del mañana, no os paséis 30 horas preparando el papel y no preparéis esto. Yo escuché a un hombre decir una vez, Juan Manuel, no prepares tanto el papel del sermón y prepara el sermonero, porque la palabra ya es perfecta, lo que está estropeado es el mensajero. Tú solo limítate a predicar lo que está escrito. No hay que preparar el mejor esbozo, el mejor bosquejo, el mejor sermón, el mejor manuscrito. Tú pasa horas con Dios para que aunque digas las cosas más simples, vayan con poder. Porque la palabra es perfecta. Yo solo leyendo versículos ya es palabra de Dios. Pero lo que está, como he escuchado a algunos decir, chueco, torcido, mal, soy yo. Lo peor del sermón no es la palabra, es el predicador. El sermón perfecto, ¿sabes cómo sería? Lectura bíblica. Lectura bíblica. Si solo leyéramos la Biblia el domingo, sería el sermón perfecto. Sin fallas, sin adulterio, sin nada, sin riesgos. Pero ahí cuando nosotros entramos a explicar lo que hemos entendido, es cuando podemos meter la pata. Por eso el pastor necesita, o el predicador necesita pasar mucho tiempo con Dios. Ayúdame a abrir tu palabra, a leer tu palabra y a explicarla con poder y fidelidad. Necesitamos al Espíritu Santo. Vamos a orar.